¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a un tema muy importante que preocupa y mucho a la sociedad. Me estoy refiriendo a la ludopatía, destacando por su relevancia la ludopatía en los menores de edad. Como seguro todos ustedes saben, la ludopatía es una enfermedad encuadrada dentro de las adicciones sin sustancia. Bueno, pues en el programa de hoy trataremos con profundidad este delicado asunto y las consecuencias que tiene entre los adictos y sobre todo entre los jóvenes y menores de edad, que desgraciadamente cada día son más. Comentaremos la propuesta que ha hecho el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para regular el juego. Y digo la propuesta porque de momento solamente ha hecho una y con muy poco éxito, por cierto. Se trata de su idea, era cambiar los horarios de la publicidad en los medios, pero como les decía, de momento no lo ha conseguido. Siguen estando la publicidad a la hora que le viene bien a los medios. También valoraremos las medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, para luchar contra este gran problema que afecta a un importante número de ciudadanos, mucho más de los que pensamos. Bueno, pues para hablar de este importantísimo asunto me acompaña el director general de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres. Director, muy bienvenido. La primera vez desde que estamos aquí en Déjate de Historias que el director nos acompaña, pero vamos, él ha sido tertuliano en muchas ocasiones de Punto de Encuentro. Muchas gracias, Mabel, es un placer siempre acompañarte. Yo estoy encantada de que haya podido hacer un hueco en su agenda en estos difíciles días que estamos viviendo. Director, yo quiero que hablemos de la ludopatía. Sé que el juego está dentro de las competencias de su consejería, que es la Consejería de Justicia, pero también con estos momentos, como decía, que estamos viviendo con el tema del coronavirus, que tanto nos preocupa, pues al ser su dirección general la que lleva seguridad y protección civil, pues sobre también me gustaría que nos comentaras pues las medidas que se están tomando, cómo se está coordinando, más bien porque las medidas cambian todos los días, pero la coordinación esa tiene que ser una y firme. Pues así es, Mabel. Yo creo que es precisamente en estos momentos complicados cuando las administraciones cobramos nuestro verdadero sentido, y en este punto he de deciros que la Comunidad de Madrid ha sido proactiva no solo en acometer las medidas, sino además, junto con alguna otra comunidad, buscar también esa coordinación imprescindible, como mencionabas, con el Gobierno central, ya que bueno, pues la coordinación a nivel interno en la Comunidad de Madrid entre las distintas consejerías implicadas, desde Sanidad, que es quien lidera en estos momentos bueno, pues esa coordinación con Presidencia, la propia Consejería de Educación y la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas por la parte de Emergencias y Seguridad. Estamos en un constante contacto, cambiando las medidas en función de cuál va siendo el desarrollo del virus, y teniendo una cuestión, o habiendo acometido este paquete de medidas recientes, que Mabel, me vas a permitir que ponga en valor, porque sí es verdad que se está hablando de la baja mortalidad que tiene este virus entre la población infantil, pero no es menos cierto que es precisamente esta población infantil quien supone un vector de contagio importante. Claro, tiene mucha movilidad. Tiene mucha movilidad y además en muchos casos padecen la enfermedad con unos síntomas muy leves, incluso en muchas ocasiones de manera asintomática. Claro, esto al final lo que consigue es que haya pues, ese vector de contagio importante, y tomar estas medidas nos permite varias cosas. Inmediatamente no hay colegios, el tráfico y la movilidad nota una descarga importante que seguramente será así capaz de absorber también aquellas personas que bueno, pues por la circunstancia deciden dejar de utilizar el transporte público. Y por otro lado, el principal, que era evitar esa concentración o esa masificación en zonas como los colegios, que a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde al salir es donde más gente se concentra seguramente en todo Madrid. Lo que conseguimos también es tomar medidas que van a ir conteniendo el contagio en un sector que indudablemente afecta menos a los macronúmeros en cuanto a Producto Interior Bruto se refiere y otras cuestiones. Yo creo que es una medida mucho más acertada de lo que en un inicio pudiera parecernos.
Es una medida en la que somos absolutamente conscientes que genera problemas de conciliación en muchas familias, todos la sufrimos, pero es una medida excepcional por la situación en la que nos encontramos y que yo creo que la Comunidad de Madrid está siendo, y el Partido Popular en este caso también a nivel nacional, estamos siendo especialmente leales al Gobierno central, ofreciendo no solo nuestra colaboración, sino también poniendo sobre la mesa propuestas que creo que pueden venir a paliar precisamente ese daño económico. Creo que en la Comunidad de Madrid estamos en buenas manos, creo que el trabajo está siendo coordinado, creo que el trabajo está siendo efectivo. Los datos de ayer mismo sobre el contagio son bueno, más alentadores de los que hemos tenido en los últimos días. Y bueno, pues confiar en nuestro sistema sanitario, que es un sistema sanitario en el que se viene apostando desde hace muchos años y no solo en un caso como este, sino desde hace ya tiempo. Creo que es probablemente de los mejores sistemas sanitarios a nivel mundial. Yo estoy convencida de que es el mejor de España, el mejor de Europa y, como nos decía el director, de los mejores del mundo. Pues muchas gracias por habernos aclarado estos puntos y ahora ya sí nos vamos a centrar un poco en el tema que hoy traíamos, que es el tema de la ludopatía y sobre todo la ludopatía infantil. Ha habido que tomar medidas importantes desde la Comunidad de Madrid, porque es cierto que el gobierno, bueno, Garzón, salió ahí el ministro de Consumo, Alberto Garzón, iba a revolucionar el tema del juego y nos iba, bueno, a cambiar la vida, y esto se iba a quitar así de un plumazo, como lo hacen todos ellos, los comunistas estos que desgraciadamente nos gobiernan. Pero claro, se ha encontrado con la cruda realidad. Tú no puedes llegar e imponer como les gustaría tus medidas así porque sí, esto está arreglado y hay que... Pues sí, además no solamente está arreglado, sino que además hay cuestiones a tener en cuenta muy importantes. El grueso de las competencias en materia de juego en España están dentro de las comunidades autónomas. Sin embargo, por contra, sí que hay algunas competencias muy claras que son las que tiene el Ministerio, y en este caso el Ministerio de Consumo con Garzón a la cabeza, que son la publicidad a nivel nacional y el juego online. Que lejos de ser un tema poco preocupante, y además si lo centramos en su relación a los menores, bajo mi punto de vista y el de la dirección que llevo y que tiene esta responsabilidad, es de los más importantes. Y te pongo un ejemplo concreto. De poco sirve que queramos alejar 200 metros o 300 o 500 o 850, como ha planteado Valencia, los salones de juego de los colegios, si luego ese niño o esa niña el fin de semana con su padre y con su madre quiere ver un partido de fútbol y tiene que ver 18 anuncios, o entra en cualquier página de internet para consultar una noticia y antes de ver el vídeo de la noticia pues tiene que seguir viendo estos anuncios. Yo creo que es importante en un caso como este, donde es evidente que la sociedad percibe una situación que le preocupa, que no generemos falsas expectativas desde las administraciones, que seamos rigurosos en el trabajo que hacemos, y yo creo que en este caso no fue riguroso nuestro ministro al inicio de su mandato, haciendo declaraciones donde en apenas 3 o 4 días iba a anunciar las primeras medidas, y quienes ya llevamos algo más de tiempo que él trabajando en esta materia, sabemos que no es una materia sencilla, que probablemente ni siquiera esté bien definido cuantitativamente hablando el problema. Los datos oficiales del propio Ministerio hablan de un 0,3% de ludopatía en la población y un 0,9% entre jugadores, por tanto son datos que no son tan preocupantes, y que desde luego si nos comparamos con el resto de países de la Unión Europea estamos en el ranking entre los países con menos problemas de esta adicción. Lo que ocurre es que cuando a ti, entre otras cosas, te alzan al gobierno temas como este, que lo hicieron bandera suya durante la campaña, con cierta irresponsabilidad y un alto grado de demagogia, pues luego no te ves más que en la obligación de tratar de responder a quienes te apoyaron por un discurso que en parte no estaba atinando con la situación real del problema al que nos enfrentamos. Dice que, según nos dice el director, España estaría dentro del ranking más bajo, pero la verdad es que yo he ido leyendo noticias y veo que
quizá esos datos que nos dan desde el gobierno, bueno, pues no son muy fiables, porque es cierto que ha aumentado y considerablemente el juego entre menores entre 12 y 17 años. Y yo creo que, por lo que yo he ido leyendo, vamos subiendo de una manera importante, ¿eh? Es evidente que tenemos una tendencia de aumento del juego, eso es evidente, es decir, tan evidente es que si vemos cómo ha ido evolucionando el número de locales destinados a tal fin, ha crecido de manera exponencial hasta 2019 en la Comunidad de Madrid, siempre hablo de la Comunidad de Madrid, donde ya las medidas que puso en marcha la Comunidad de Madrid en mayo del año pasado han tenido sus efectos. Mientras veníamos con unos porcentajes de crecimiento de estos locales superando incluso el 20% y siempre en 2 dígitos, el crecimiento de locales en 2019 se ha situado en el 0,4%. Es decir, que la Comunidad de Madrid ya ha tomado medidas efectivas ante lo que era una situación no deseable. La proliferación de estos locales y en determinados entornos es obvio que no es lo más deseable, así lo dicen también los especialistas psiquiátricos en esta materia y son de mano de quienes trabajamos. Yo creo que si hay algo bueno que está haciendo la Comunidad de Madrid es que estamos contando con los psiquiatras, estamos contando con los colectivos de personas afectadas, estamos contando con el propio sector, que también está poniendo medidas de autorregulación importantes sobre la mesa. En definitiva, estamos tratando de tener un punto de vista lo más completo posible para que eso nos permita aportar las soluciones concretas al problema real. Estos estudios a los que haces mención, es verdad que arrojan datos que nosotros como administración competente, además en materia de inspección, tenemos en cuenta y los conocemos, pero no nos queda más remedio que confrontarlos a los datos de inspección que nosotros tenemos. Y son datos los que nos dan nuestras inspecciones, casi 19.000 inspecciones al año, las que realizamos, no son datos que podamos decir que casan exactamente, ¿no? Son estudios que lo primero que manifiestan, y vuelvo al origen, es una preocupación por el tema del juego, y eso a nosotros nos importa, pero son estudios donde probablemente acudiendo a la metodología, pues primero hacen un rango hasta 18 años ya no son menores de edad, claro. Hablan del uso de determinados juegos, pero no dónde juegan, no es decir, no es lo mismo que un chaval juegue con sus amigos en el salón de su casa que esté yendo a un casino a desarrollar, es decir, el problema nos preocupa. Ahora, es necesario dimensionarlo en su justa medida para no generar, es el rigor que te decía antes, si no aplicamos el rigor a las medidas, generaremos incertidumbre en el sector. Un sector que es legal, ante todo es un sector legal en España y en Europa. Lo que no es legal es que jueguen antes de los 18 años. Ni los prohibidos, que es el objetivo principal de la Comunidad de Madrid, proteger a los menores y proteger a los prohibidos. Prohibidos personas que además se autoexcluyen. Que se autoexcluyen y que están registrados en el registro de autoexcluidos de la Comunidad de Madrid. Un registro que, por cierto, en estos días cumplía en torno a 20 años. Es decir, que es una preocupación que la Comunidad de Madrid tiene desde hace muchos años. Entonces, cogiendo toda esta información que tenemos en el momento, hemos querido también aplicar transparencia a nuestras medidas. Publicamos en noviembre un decreto de suspensión de nuevas licencias, porque queremos trasladar a la sociedad la tranquilidad de que no solo entendemos su problema, sino que además estamos atendiendo a esa problemática. No solo hemos anunciado ese decreto de suspensión, sino que ya estamos en marcha con una planificación nueva, que obviamente deberá de establecer zonas de especial protección, que obviamente deberá de establecer, como ya hemos establecido, controles efectivos para que los menores y los autoexcluidos, en definitiva los colectivos vulnerables, no puedan acceder a las salas, y que he de decirte que a día de hoy se puso en marcha el 18 de febrero de este año, fue el día que entraba en vigor o que acababa la moratoria para instalar los sistemas de control. A día de hoy, tras 392 inspecciones, el número de menores o prohibidos que se han detectado en los locales es 0. Ya. Y esa es una buena noticia. Por supuesto que es una magnífica noticia, pero es que no solo son las salas de juegos, porque además es que el perfil ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Antes es verdad que eran las maquinitas, tragaperras, estaban por encima de casi de todo, pero ahora es que tenemos los menores que están enganchados a las redes. Y eso es un problema enorme, porque además como hay modalidades encubiertas donde no se juega con dinero, sino que les dan una serie de ventajas,
esto es un tema mucho más delicado y me parece a mí más difícil de controlar, sí, porque en las salas, en teoría, te piden el carné y no puedes pasar y no puedes pasar, y así debería de ser. Aunque a mí me parece que jugar con las tarjetas de crédito de los padres tiene que ser muy complicado para los jóvenes, acceder a ella, las claves, lo hacen, y a veces no tan complicado porque cuentan con cierta connivencia de los padres, ¿no? Y en ese sentido también lo que nos importa a nosotros mucho, lo que nos importa a nosotros mucho también es esa formación. Por eso recientemente se ha dado un curso a agentes tutores de todas las policías locales de Madrid y municipales, para que esa formación vaya llegando a los distintos ámbitos, al ámbito escolar, al ámbito de los padres, de los propios chavales, que vayan conociendo el que de una manera saludable es una alternativa de ocio razonable los videojuegos. El problema no es jugar a un videojuego, el problema es cuando jugar a un videojuego te supone que dejas de cumplir con tus otras obligaciones, te aíslas en cuanto a relaciones sociales y todo un sinfín de problemática que son los especialistas en estas adicciones comportamentales los que realmente las conocen, ¿no? Pero claro, efectivamente eso te va generando hábitos. Claro. Y te va generando hábitos que no son saludables. Por eso es muy importante tener claro toda esa problemática. También hemos tenido en los últimos meses o en los últimos años la aparición de nuevas loterías también que probablemente generan adicciones que no se generaban hasta ahora, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante tener claro que lo que ha generado también cierta incertidumbre es la aparición masiva y el intrusismo casi molesto de la publicidad. Me refiero a la publicidad tan intrusiva que ha habido respecto al juego. Pocos problemáticas. Pero es que la propia Lotería Nacional se anuncia y se potencia, pero es que la ONCE es permanente y el rasca de la ONCE crea una adicción brutal, porque es muy poco dinero. Y con premios altos. Y claro, una adicción brutal. Debemos de ser las administraciones creíbles, debemos ser creíbles. Es muy difícil exigirle al sector privado un sacrificio. No, oiga, usted se tiene que llevar este local de 200 metros del colegio, pero entre medias sí puede tener un local de loterías y apuestas del Estado, otras cuestiones. Debemos de ser creíbles, debemos ser rigurosos, debemos ser transparentes. ¿Por qué no se ha tomado ya una decisión seria respecto a la publicidad? ¿Por qué pasamos de que el ministro dijo, no, vamos a tener la publicidad solamente de 1 a 5, luego, bueno, ya veremos a partir de las 8 determinados partidos de fútbol, ya son eventos deportivos a partir de las 8? ¿Queremos proteger realmente al menor de ese acceso a determinada información relacionada con el juego? Bueno, pues entonces tomemos medidas efectivas, creíbles, autorregula la lotería, por ejemplo, del Estado, ¿no? Es decir, oye, la Comunidad de Madrid hace mucho tiempo que decidió que en su televisión no había anuncios relacionados con el juego. Bueno, pues esa capacidad sí la tiene y no la ha puesto en marcha. Y sin embargo ha pretendido situar el foco del problema en las competencias de las comunidades. Nosotros lo que tenemos claro es que vamos a hacer un decreto que va a contar absolutamente con todas las partes implicadas, que es muy probable que termine de no gustar a todos al 100%, lo cual será garantía de que hemos hecho una buena normativa, pero que desde luego no lo vamos a hacer ni a base de declaraciones grandilocuentes, ni de utilizar la demagogia, ni de tratar de hacer un uso electoralista de algo que está llevando una evolución que lo puede convertir en un problema grave y que ahí es donde requiere la actuación de la Administración. Yo creo que en este caso el propio consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, se ofreció al ministro para tener una reunión con él y la respuesta fue emplazarnos a una supuesta comisión o conferencia interautonómica que hará. Y yo creo que ahí es donde se equivoca. Yo creo que precisamente tirar de quienes tenemos experiencia en la gestión, de que además tenemos el grueso de las competencias, cuando había un ofrecimiento sincero, particular, a nivel privado, decir, oye, aquí estamos para ayudar, yo creo que es saber que estamos partiendo mal y que no sé si las medidas terminarán de dar respuesta a un problema que parece ser que hace meses tenían claramente identificado e incluso conocían cuáles eran las soluciones. Bueno, pues yo te confieso que de las primeras cosas que pensé cuando salió hablando y dijo que en unos días estarían las primeras medidas, yo dije, o este hombre es muy listo o el resto somos muy tontos. Pero no es... Igual el tonto es él.
no es un problema que se pueda solucionar en apenas unos días y sin empaparte bien de la problemática, de las soluciones, porque la incertidumbre en un sector, no pensemos en las grandes empresas, pensemos en esas familias que tienen su trabajo, pues el empleado de alguna de estas salas, Sí, ¿no? claro. Es decir, es que detrás de todo esto hay familias. Hombre, claro. Y también las de los afectados, también nos preocupan Sí, todas esas familias, y principalmente los afectados, es la prioridad número uno. Pero todo esto, si no lo hacemos de una manera ordenada, generaremos un problema mayor. Decía, no, vamos a abrir los salones de juego solo a partir de las 10 de la noche. ¿Alguien ha calculado lo que supondría eso en cuanto al aumento del paro? ¿Alguien ha pensado qué haríamos con todas esas familias que perderían su trabajo? No, pero es que ellos son autoritarios y dictatoriales, entonces lo vamos a hacer porque lo digo yo, sin pensar que es que aquí no vivimos una dictadura, y es lo que dice el señor de turno, en este caso el ministro. No. Pero no son creíbles. Y me pongo ahora en el puesto del que tiene un familiar afectado por este trastorno de juego. De repente has generado una expectativa en él que no vas a ser capaz de cumplir. Y yo creo que eso no ayuda a nada. Yo creo que eso hace todo lo contrario. En la Comunidad de Madrid se va a enfocar además el trabajo no solo desde la regulación del área, sino también trabajando desde sanidad, trabajando desde juventud, trabajando desde todos aquellos ámbitos que pueden aportar soluciones en cada una de las fases. A quien ya tiene un problema, que sepa que va a tener a la Comunidad de Madrid al lado para poder tratarlo. Sí, porque hay centros especializados, Y ¿no? se van a poner en marcha en el Gregorio Marañón, donde hay profesionales que son auténtica garantía hablando de esta materia, y no desde ahora que es un tema que pueda estar más en él, sino desde hace muchísimos años. Nosotros estamos peleando mucho por ser capaces de tener unos datos lo más objetivos posibles. Hablamos con partidarios, con detractores, con afectados, con el sector, tiramos de todos los datos que tienen cada uno de ellos, porque eso al final y los contrastamos de manera muy importante con las inspecciones que hacemos nosotros, no solo con los inspectores de la Comunidad de Madrid, sino también con la Unidad Central de Policía, que tenemos un convenio firmado con ellos de control de juegos de azar, y también con una unidad adscrita. Hay una unidad de la Policía Nacional que depende directamente de mi dirección y que nos ayuda directamente en esas inspecciones. Entonces, nosotros yo creo que probablemente el rigor no te lleva a tomar esas medidas tan, bueno, pues... y que no son creíbles. Luminosas, no son creíbles en absoluto. pero nos va a llevar a que en un plazo razonable podremos poner un texto sobre la mesa que es necesario que cuente con un consenso elevado, porque si no estaremos equivocados, también entre los grupos de la Asamblea, porque aunque sea un vía decreto, debemos de contar con ese consenso. Creo que estamos siendo capaces de atinar en el problema y, como te decía, muestra de ello es que las medidas que se tomaron en mayo ya han ido teniendo efectos positivos en este sentido. El nivel de inspección va a subir, sí se lo hemos comunicado a los centros, vamos a tratar de alcanzar las 22.000 inspecciones en el año 2020, no solo relacionadas con estos controles de accesos, que es una nueva obligación de la Comunidad de Madrid, sino en todo aquello que lleva. También estamos revisando tipologías de juego que puedan crear más adicción. En definitiva, estamos afrontando tipologías de juego que puedan ser más adictivos. Bueno, pues... todos los juegos estos online que comentábamos. Parece que la inmediatez en el premio, que bueno, claro, no hay nada peor para un ludópata que ganar. Claro, ese tipo de cuestiones parece que generan... Entonces, aquellos juegos que pudieran ajustarse a esos criterios que crean una mayor adicción, según los profesionales en materia de psiquiatría, pues estamos también iniciando algunas revisiones de oficio en cuanto a la homologación. Punto importante, la homologación de los juegos pasan por la Comunidad de Madrid y tenemos unos laboratorios que son los que certifican que cumplen determinados criterios que se fijan previamente. Todo este tipo de cuestiones hacen que el sector del juego sea el más regulado probablemente a nivel nacional, es decir, un salón de juegos, una casa de apuestas, un bingo, un casino, no mueven absolutamente un papel casi sin que se lo tenga que autorizar la Comunidad de Madrid. En ese sentido yo creo que no sería justo que no dijese que la gran mayoría de los empresarios del sector cumplen de manera rigurosa con sus obligaciones, como también es cierto que vamos a tener un endurecimiento muy sensible en las sanciones que tienen que ver con el acceso de menores y prohibidos, pasando de graves a muy graves, lo que supone en dinero
pasar de multas de hasta 9.000 euros a multas de hasta 600.000 euros. Además, ya vamos a empezar a poner algo que nos permitía la vigente ley, que es en aquellos centros que fuesen reincidentes en estas sanciones, podríamos pondremos la sanción del cierre temporal entre 6 meses y 5 años, dependiendo de la gravedad de la reincidencia. Nos queda muy poquito tiempo, yo ya tengo clarísimo que está muy controlado, sobre todo las salas de juego, lo que es el juego presencial, pero supongo que hay una lucha permanente con el juego online, que el dato que yo tengo, y seguro que igual ha aumentado un poco, es que el juego online representa aproximadamente el 8% del juego real. Es el último dato que yo tengo, quizá haya aumentado un poco. Seguramente haya aumentado ya. Pues nuestra preocupación con el juego online, como te decía al principio, Mabel, es alta. Te lo concreto en una medida, no es competencia nuestra, es competencia del Ministerio, y ahí lo que sí que hicimos fue trasladar una propuesta no de ley, una proposición no de ley a través de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que llevó nuestro consejero, Enrique López, y donde lo que le solicitamos al ministro es precisamente que tomase las medidas en el ámbito de su competencia. Esto es una opinión personal, como te digo, sin tener ese contraste en los datos que todavía nos falta en muchos ámbitos. Yo, sabiendo cuál es la práctica habitual de los más jóvenes, creo que estarán utilizando mucho más el juego online que el juego presencial. Claro. Por tanto, lo que te digo, si queremos ser creíbles, rigurosos y efectivos en nuestras medidas, ataquemos el juego online, ataquemos la publicidad, ataquemos en el sentido de atajar los problemas que puedan surgir. Por supuesto. Hombre, igual no estaría mal que también derivaran estas responsabilidades o estas competencias a las comunidades, porque está claro que son mucho más eficaces y efectivos, porque además cada uno conoce en su comunidad cómo funciona, o sea que otras cosas que deberían de tener competencias nacionales no las tienen, y sin embargo esto, que es un problema, porque es un problema nacional, pero en cada comunidad con sus peculiaridades. Es que hoy no tengo ya tiempo para más y me han quedado cuestiones que me hubiera gustado abordar, aunque fuera muy por encima, pero que va a tener que ser un nuevo programa al que por supuesto invitamos al director a que vuelva. Espero que así sea, que se comprometa con los espectadores a volver, porque como les decía, él también es director general de Seguridad, Protección Civil y Formación. Formación de funcionarios, formación de policías locales, de lo que es su ámbito, exactamente. Porque no estaría mal que conociéramos el tema de protección civil, cómo funciona, y porque tiene muchísima repercusión en los ciudadanos, además de la seguridad. Pero sí tengo tiempo para hacer una pregunta con una respuesta muy rápida. ¿La Comunidad de Madrid es una comunidad segura? Bajo mi punto de vista y mi experiencia desde el ámbito municipal y de la comunidad, es de las comunidades más seguras que tenemos en España. Así había leído yo los datos, pero quería que me lo ratificara. Dice desde su experiencia municipal, porque él fue concejal de policía en el Ayuntamiento de Alcobendas, entre otras competencias, con lo cual sabe muy bien y conoce muy bien de primera mano cómo está el tema de la seguridad. Pues yo me alegro de que nuestra comunidad sea de las más seguras de España, si no la más. Yo, si tuviese que elegir una comunidad para vivir con mis hijos ahora mismo, elegiría la Comunidad de Madrid, sin dudarlo. Bueno, pero es por eso por lo que vive aquí, entonces no. Si la tuviese que elegir de inicio ahora mismo, bueno, me vendría aquí, en todos los ámbitos, incendios, es decir, es una comunidad que no escatima en las cosas que son importantes. Bueno, pues ese será el tema con el que partiremos en el próximo programa, que espero que no tardando mucho pueda venir a hablar de seguridad, que nos importa muchísimo a los ciudadanos. Seguro. Será un placer volver a estar aquí contigo, Mabel. Muchísimas gracias a Luis Miguel Torres, como les decía, director general de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid. De ustedes ya me despido, como siempre, hasta el próximo punto de encuentro, recordándoles lo que les digo cada día. Y además, cuando ustedes me escriben al email, que me encanta que lo hagan, pues hacen mención a esta frase con la que me suelo despedir, y ya saben que les suelo decir porque creo en ello, que ustedes tienen que estar ahí, porque si ustedes no están ahí, pues esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias de nuevo y un saludo.